Hola hermanos, gracia y paz. Tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí en Viña del Mar estamos una vez más reuniéndonos para poder entregar una porción de la palabra de Dios, del Evangelio revelado. Este Evangelio que lo encontramos desde el libro de Romanos al libro de Hebreos. Y le damos siempre las gracias al Señor, gracias a Dios por todas las cosas, porque sabemos que sin Él nada podríamos hacer. También le agradecemos a Dios por su vida, que usted está allí, semana a semana, día tras día, que tenemos estos temas en el YouTube. Le damos las gracias a Dios por usted también, y oramos también por usted, para que Dios le ayude a comprender estas revelaciones. También quiero agradecer esta plataforma de YouTube, porque ella facilita el trabajo para todos los hermanos que estamos predicando sobre el Evangelio de la Gracia. Y así la palabra corre, así la palabra la entiende mucha gente alrededor del mundo. Y aquí estamos en Viña del Mar, Chile, una vez más entonces trayendo un mensaje que es una revelación, un misterio revelado, y le colocamos preexistencia, la preexistencia nuestra. De eso vamos a hablar. Ya en otros temas hemos conversado sobre este mismo tema de otro ángulo. Ahora tenemos entonces este misterio revelado, preexistencia. En un mensaje anterior también tenemos la predestinación, que es otro mensaje relacionado con lo mismo. Así que le damos las gracias entonces a Dios en primer lugar, y a usted que está allí escuchándonos semana a semana. Pedimos a Dios que Dios usted lo siga bendiciendo y que pueda cumplir los deseos del corazón, porque así dice el Salmo, que Él cumple los deseos del corazón. Bueno, entonces aquí yo tengo mis anotaciones y vamos a comenzar con el libro de Efesios, ¿le parece? Efesios 1, versículo 4. Dice lo siguiente: y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Allí vemos que Él mismo nos escogió. Esto es un misterio para mucha gente, pero para nosotros ya no es misterio, porque lo entendemos por la revelación, ¿ya? Entonces era un destino para nosotros predestinado. Era un destino para nosotros preordenado por Dios, por el propio Dios. ¿Ah? Entonces, si vemos esto una vez más con este ojo iluminado, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Imagínense entonces, si nosotros tenemos cierta edad, ¿cierto? Yo ahora tengo 70 años. Pero cronológicamente, espiritualmente, tenemos mucho más, porque nos creó antes de la fundación del mundo, nos escogió y nos envió, nos llamó y nos envió a esta tierra. Entonces la verdad es que nuestro espíritu, no podemos dimensionar la edad que tiene. Lo que nosotros podemos dimensionar es este cuerpo, que es nuestra carne. Pero el espíritu nosotros no podemos dimensionar cuántos años nosotros tenemos. Eso solamente está en la jurisdicción del Dios Todopoderoso. Entonces, no entendemos esa esfera. Cuando nosotros estuvimos allí, cuando fuimos recién creados por Dios, nosotros no conseguimos entender hasta esa dimensión, solamente por lo que está escrito, ¿ya? Pero vemos que está escrito en muchas partes, y si está escrito, nosotros creemos, ¿cierto? Porque la palabra ella es viva y ella es eficaz. Entonces vamos a ver otro pasaje de Job 38, versículo 7, que está por acá, porque tengo algunos versículos que no están allí en la pantalla y hay que buscarlos un poquito con tiempo. Vamos a buscar el librito este de Job, que es un poco complicado porque es un librito chico, es un libro pequeño, que es de los profetas menores.
está antes de Salmos. Aquí, Job 38, versículo 7. Miren lo que dice aquí. Dice: cuando alababan todas las estrellas del alba. Entonces yo quiero leer un poquito más sobre esto. Está escrito aquí, cuando el Señor le habla a Job. Entonces le pregunta a Job, porque Job estaba dolido, estaba con toda su tragedia que él vivió. Porque entre paréntesis quiero decirle que todo lo que él vivió, todo lo que él sufrió, por todo lo que él tuvo que pasar, fue una enseñanza para él y para nosotros. Porque en el libro de Job dice que todo lo que él temía le sobrevino. Mire qué enseñanza. Entonces, si él perdió su fortuna, perdió su riqueza, es porque él temía perderla. Si él perdió sus hijos, los perdió porque él temía perder sus hijos. Y si él perdió la enfermedad, la salud, si él perdió la salud, es porque él temía a la enfermedad. O sea, hay una enseñanza en el libro de Job en ese sentido. Pero aquí nosotros vemos que él estaba entonces con toda esa situación sobre él. Y aquí dice así el versículo 3 del capítulo 38, dice: ahora sí, como varón, tus lomos. Entonces es como que le dice: déjame de llorar, niño, y te voy a enseñar, aprende a ser hombre. Más o menos eso es lo que quiere decir esto. Que el Señor lo reprende, el Señor le dice: no seas más niño. Le dice: ahora ciñe como varón tus lomos. Y yo te preguntaré y tú me contestarás: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Y quién puso su piedra angular? Y ahí viene el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es como que yo le preguntara a usted: ¿dónde usted estaba, dónde yo estaba, cuando Dios estaba formando el universo? Cuando Él estaba haciendo su maquete espiritual, Él estaba haciendo el universo. Entonces le pregunta a Job: ¿dónde estabas tú? Respóndemelo si es que tú sabes. Y ahora yo le podría preguntar a usted: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? Y ahí viene la respuesta en el versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Dónde estábamos? Allá. Estábamos allá cuando Él estaba haciendo el fundamento, cuando Él estaba haciendo el universo, nosotros estábamos allí. Entonces, aquí viene esa respuesta. Cuando dice que todas las estrellas alababan. Ahora, yo no conozco ninguna estrella que cante, que alabe. Podríamos decir que son ángeles, pero no lo sabemos bien. O son los propios hijos de Dios que estaban allí, que son los hijos de Dios en espíritu, porque la carne fue colocada aquí en la tierra. Y se regocijaban todos, dicen, los hijos de Dios. ¿Y a quién les llama hijos de Dios? A los predestinados, a los hijos que Él envió a la tierra. Esos somos los hijos de Dios. Y en el mundo son muchísimos. Muchos que ni siquiera saben que son hijos. Muchos que están en todas las denominaciones religiosas, o no. En todos los lugares están los predestinados. Inclusive ellos pueden estar haciendo cosas delante de Dios que son terribles, pero pueden ser hijos de Dios. Nosotros no sabemos quién es y quién no es hijo de Dios. Entonces estábamos allí como hijos. Y allí nosotros leímos ya del 38, versículos 6 y 7. Entonces estos hijos eran los hijos que estaban hijos
en espíritu, ¿ya? En ese tiempo éramos hijos predestinados, pero éramos espíritu, no teníamos esta carne. Para que usted anote, si usted tiene allí como anotar, que es bueno que usted tenga siempre a su mano una lapicera, un lápiz y una agenda para que usted anote los versículos. Siempre es muy bueno porque usted puede revisar esto en casa y si usted no se queda conforme con la explicación que yo le pueda dar, usted puede ir allá y le preguntar al Espíritu Santo y Él le va a esclarecer todo. También habla en Isaías, vamos a buscar también aquí, me parece que ahí no está también, en Isaías 46, también tenemos algo aquí que el Señor nos puede esclarecer. De versículo 9 y 10, dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, que yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Él anuncia lo que no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es un Dios soberano, es un Dios absoluto. Nadie le puede decir por qué Dios tú me hiciste así. Nadie le puede decir por qué me colocaste este color de cabello. Él es soberano, Dios nuestro es soberano. Entonces eso es predestinación. Todo Él lo creó en su mente y eso se llama consejo, el consejo de Dios. El consejo de Dios porque Él se aconsejó Él mismo, porque no tenía de quién pedir consejo. Porque antes de todo, yo soy, dice Él. El gran yo soy es Él. Ahora vamos a ver un versículo sí que está allí en 2 de Timoteo 1:9. Dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces estamos hablando del tiempo que Él nos creó como seres humanos en la tierra y como espíritus antes de la fundación del mundo. Y ya entonces vinimos aquí según el propósito suyo. Tampoco vinimos porque nosotros quisimos, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o hago lo que se me da la gana, ¿no? Porque Dios te va introduciendo en el propósito de Él. Y aquí estamos ahora en este propósito, ¿no? Según el propósito suyo y no conforme a nuestras obras. ¿No? Eso es lo que estamos entendiendo. 2 de Timoteo. Fuimos separados entonces con una santa vocación. Aquí dice, un llamamiento santo, una santa convocación, o sea, un espíritu santificado para el propósito de Él. Y así entonces vemos que fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Por eso que creemos que cuando decimos somos salvos, y siendo una vez salvos para siempre. No tenemos que hacer obras para salvarnos, o tenemos que cumplir algún acto de la ley, algún rudimento de la ley, o tener un comportamiento de abstinación de algo para poder ser salvos. Nosotros ya nacimos salvos. Y una vez salvos para siempre. A muchas personas no les gusta escuchar ese tema, pero es así. Muchos van a decir, pero ¿cómo si se está embriagando allí? Es un beberrón, ¿eh? o se droga, o es homosexual, o es una prostituta. Usted no sabe, no conoce el espíritu que está allí dentro. Puede ser uno de los salvos de Dios,
que todavía no le llegó su tiempo de la manifestación de Dios en su vida. Entonces, no podemos decir quién es quién, pero sí que podemos afirmar de que Dios nos llamó con un llamamiento santo. Así que, antes de conocer el Evangelio, la religión a nosotros nos puso un velo. No entendíamos estas cosas, no entendíamos de la predestinación, no entendíamos que no teníamos que hacer los rudimentos de la ley, no entendíamos muchas cosas. Pero cuando llegó el tiempo, porque nosotros vivimos ahora en el tiempo aceptable del Señor, estamos viviendo en ese tiempo. Entonces, cuando llegó el tiempo, así como dice también la Escritura, que cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y vino el régimen de la ley. Nosotros estamos en nuestro tiempo, el tiempo que Dios quiso para abrirnos los ojos sobre estos asuntos espirituales profundos, que eran como verdaderos misterios. Pero el Evangelio de la gracia, el Espíritu de gracia, el Espíritu del Señor abre nuestro entendimiento y la palabra entonces se nos hace más clara. Y gracias a Dios por los mentores también que están por todas partes enseñándonos. Le damos gracias a muchos hermanos que están allí predicando el Evangelio de la gracia. Como usted sabe, yo vengo de Brasil, ¿ya? Y en Brasil ya hay muchos hermanos que predican el Evangelio de la gracia. Y ellos son criticados, a ellos les ha salido así al encuentro mucha gente orgullosa, que no quiere aceptar, pero bueno, lo que es de Dios y lo que es del hombre y todo aparece a la luz, el Señor no deja nada en oculto. Y así estamos nosotros también acá, desvendándonos los ojos y ayudando a desvendar los ojos de muchos. Con certeza hay mucha gente que también nos va a criticar y van a decir, pero ¿cómo? La hermana Elena, que ella era tan religiosa, ahora ella está predicando la gracia. Porque muchos no lo van a entender hasta que el Señor le abra los ojos a ellos. Y allí entonces van a entender a la hermana Elena y a muchos otros. También tenemos aquí el Salmo 139 y el versículo 13. 16. Quiero verlo. 139. Quiero conseguirlo porque a veces puede yo mismo hacer un error en esto. Capítulo 139. Veamos el versículo 16. Puede ser del 13 también al 16. Dice, porque tú formaste mis entrañas, ya vamos a llegar allí al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y aquí viene el 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Entonces, aquellas cosas que estaban escritas son las que nosotros estamos entendiendo ahora y están saliendo a la luz. Entonces, eso es revelación. Entonces, antes que nos vistiera de carne, antes que nos colocara los huesos, antes que nos colocara en los nervios, el cabello, el color y de los ojos, de la piel, todo eso, antes de que alguien nos viera nacer, porque ¿quién nos vio nacer? Primeramente el médico obstetra, que te trae aquí a la tierra, ¿cierto? Ya vivo, nacido, fuera del vientre. Entonces, antes que nos vistiera él de carne, huesos y nervios, antes de que alguien nos hiciera nacer, dice en el Salmo 39, en el versículo del 13 al 16,
antes estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una. Tenemos otro versículo aquí que también está sobre el libro de Job. También vamos a leer este lugarcito, Job 10, de versículo. Job 10. Cuando es una Biblia que tú no es la tuya de tu casa, es un poquito más difícil porque las hojas no están tan fáciles de abrirla. Job 10, versículo 11, dice lo siguiente: me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida, misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces ese espíritu estaba guardado en Dios desde antes de la fundación del mundo, para traernos a la tierra a través de un vientre, y ya en el vientre Él hizo todo el ser que necesitaba nacer a la tierra. Tenemos otro versículo, Hebreos 2.14. Aquí vamos a ver la parte A, pero vamos a ver el completo. Hebreos 2.14 dice: así que por cuanto los hijos, estamos hablando de los hijos que eran espíritus, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía ya esa otra parte. Pero lo importante de esto aquí, este es otro tema. Él también participó de lo mismo. Significa que Él también fue creado espíritu y vino a la tierra a participar de carne y sangre, como nosotros. Él también participó de lo mismo. ¿Quién habla esto? De Jesús. De Jesús está hablando. Y cuando Jesús vino entonces también de la misma manera. Entró en el vientre de una mujer y allí Él nace. También fue tejido allí dentro, también fue formado allí dentro. Y allí cuando Él sale entonces igual que un bebé. Y lo más curioso de esto, hermanos, lo más curioso de esto es que Él, como nosotros, no nos recordamos de aquella época, cuando éramos de espíritu, no nos recordamos de cómo nosotros fuimos tejidos por Dios en el vientre. Nosotros no nos recordamos, Él tampoco, porque Él vino a ser, aquí a la tierra vino a ser un humano, y entonces también igual como nosotros, Él tuvo que aprender a mamar, Él tuvo que aprender a hablar, Él tuvo que aprender a comer, tuvo que aprender a caminar, igual que nosotros, lo mismo que nosotros. Él vivió el mismo proceso que nosotros. ¿Ya? Y no sabía nada, igual que nosotros. Tuvo que aprender todas las cosas. Así que veamos, tenemos otro versículo aquí, predestinación, la religión. Vamos a ver, ¿qué pasa ahí? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso somos nosotros. Es que sí, había un modelo, que el modelo era el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que vino a habitar en Cristo, que lo despertó de entre los muertos. Ese Espíritu Santo estaba en Él, entonces Él fue el primogénito, por eso que dice que el primogénito de entre todos. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El modelo es Cristo, el modelo es Jesús. Jesucristo es el modelo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces allí vemos que Él era el modelo para el ser humano. Y aquí también el mismo libro de Romanos, porque nosotros vimos Romanos 8, vamos a ver Romanos 9 ahora.
11, dice que aquí dice así: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿qué significa esto? Que el propósito de Dios, conforme a la elección, es eterno. Porque cuando Él hizo el Espíritu, creó al Espíritu nuestro, ya en ese Espíritu estaba su propósito. Y eso nadie lo puede cambiar. Y eso es conforme a la elección, que Él dice. Conforme a la elección, y esa elección permanece. Y no es por las obras, sino por el que llama. La predestinación y la salvación son dos asuntos que solamente le competen a Dios. Nada más que a Dios. Porque dice que Él es el que llama. Sigamos entonces. Entonces dijimos que no es por causa de obra ni por comportamiento cuando nos llamó. Porque Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y en Efesios 2:8, que no lo tenemos allí, vamos a llegar un poquito aquí a Efesios 2:8. En Efesios 2:8 también tenemos una palabra que es muy importante para que todo esta palabra que está escrita, ahora viene Gálatas, ahora viene Efesios. En Efesios 2:8, toda esta palabra escrita, hermanos, ella es una palabra que tiene un espíritu. Que esta palabra habla, que esta palabra te enseña, esta palabra te puede sanar. Esta palabra también te puede exhortar. Esta es la palabra viva del Señor y eficaz. Entonces dijimos que llegábamos a Efesios 2, versículo 8. Dice que por gracia sois salvos. Es una palabra que ya muy conocida. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces la salvación vino a través de la gracia. Pero después de la crucificación llegó también la gracia. Cristo vino para retirar toda la ley. Y darle lugar a la gracia de Dios para los gentiles y para judíos y para romanos y todos aquellos que Dios tiene como predestinación para todos ellos. El Evangelio es para todos. Y este es el Evangelio de la gracia del que estamos predicando. Tenemos otro, parece, de Efesios 1:11. Dice así: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Como decía yo, Él es un Dios soberano. Tú no le puedes decir a Él, ¿por qué me hiciste como yo soy? Puedo ser más genio, a lo mejor, no puedo ser muy risueña, o puedo ser muy alegre, ¿ah? Y a veces a la gente le molesta tu alegría, ¿sabías? A veces la gente se molesta con tu alegría. Pero ya fuimos predestinados, ya fuimos llamados por Dios para ser como fuimos, porque esa era la voluntad de Él, predestinados con propósito. ¿Ya? Y aquí entonces nos habla de destinos que nuestro destino estaba en sus manos y está en sus manos. Vamos a Juan 16:28. Vamos a ver qué dice allí. Juan 16:28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y nosotros también. Así va a ser nuestra vida.
Vinimos del Padre y vinimos al mundo. Y otra vez dejaremos el mundo y llegaremos al Padre. Ese es el modelo que tenemos en Cristo. La predestinación ya fue designada por Dios para nosotros. Volveremos a Él, qué glorioso, volveremos a Él. En Efesios 1:3 dice que nosotros fuimos elegidos, separados por Dios antes de la fundación del mundo. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y en esos lugares celestiales encontramos entonces la predestinación, encontramos la adopción de hijos. En los lugares celestiales fue todo hecho. Allí donde nos bendijo, en esos lugares, en el lugar celestial nos predestinó, nos adoptó como hijos a través de Jesucristo y nos envió para cumplir un propósito. Todo eso lo encontramos en la vida de la crucificación de Jesucristo. Por eso dice que en Él estamos, en Él somos y a Él servimos, a Jesucristo. Ahora tenemos más un versículo aquí, versículo Efesios 1, 13. Dice: lo primero que hicimos cuando bueno, veamos aquí, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, aquí dice que habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, porque tú tienes que escuchar y creer, porque puedes escuchar y no creer, pero cuando tú escuchas y crees en Él, allí tú eres sellado con el Espíritu Santo. Fíjate que cuando el Señor me mostró a través de la Biblia y a través de predicadores que hablaban de la gracia, cuando yo escuché, yo creí inmediatamente. Entonces entiendo que allí fuimos sellados. Todos los que creemos aquí en esta congregación, fuimos sellados por el Espíritu de Dios. En ese momento, cuando creímos que fuimos predestinados, que fuimos enviados con propósito por el propio Dios, y retiramos todos los movimientos de la ley, entendemos que la salvación no es por obras, y sí por gracia, y entendemos de que somos más y que vencedores en Cristo Jesús. Todo eso nosotros ya lo creímos, entonces fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y allí entonces en la crucificación se cumplió ese evento. Cuando entendemos esto, es allí que tú tienes la salvación de nuestra mente. Porque de eso se trata, es la salvación de nuestra mente. No estamos luchando para salvar nuestro espíritu, porque nuestro espíritu ya viene salvo de ella, pero aquí nosotros tenemos que salvar nuestra mente de todo el engaño. Y lo primero que hicimos cuando nuestros ojos fueron descamados, porque cayeron las escamas, ¿qué es lo que primero hicimos? Rompemos con el sistema religioso. Allí cuando rompemos, ¿qué es lo que sacamos fuera? Todos los manjares que tiene la religión, como Santa Cena, como las vigilias, como los ayunos, porque todo eso es como manjares que uno ofrecía esto a Dios, y también nosotros tomábamos de esta alegría. Entendíamos que todo eso no tiene ningún valor delante de Dios. Dios no se alegra con eso, porque Él cumple su voluntad, y la voluntad de Él es que Jesucristo vino para retirar toda la ley, y nosotros entonces también tenemos que retirarla. Y esa es la salvación de nuestra mente. Cuando Dios habla de predestinación, habla de nuestro espíritu, de predestinación. Entonces,
Cuando él habla de la predestinación, habla también de nuestra salvación de la mente, porque son dos cosas. El conocimiento de la palabra de Dios revelada te trae salvación a tu mente descansa, tu mente no tiene que buscar ni producir y tampoco hacer algo, cumplir algún rudimiento, nada de eso. Y entonces cuando tú tienes tu mente ya sana y salva de los rudimientos, de todo esto, entonces allí tú te tornas un louvor para Dios, una alabanza para Dios, así una gloria para Dios, ¿ya? Como dice la hermana, una alabanza para Dios. O sea, tú caminas, aunque tú no estés cantando ni alabando, como uno piensa que alabar a Dios es cantar. ¿Ah? Uno piensa que era eso, ¿no? Pero la alabanza para Dios es tu vida delante de Dios, cumpliendo el propósito de Él. Eso es una alabanza para Dios. Cuando tú le cumples a Dios en el propósito por el cual trabajó desde antes de la fundación del mundo en tu vida, para traerte a la tierra, y no te trajo para nada, ni tampoco para que seamos calamidad aquí en la tierra. Entonces vamos a ver el último versículo que tenemos para esta tarde. El Evangelio es el vino nuevo que él profetizó. Él dijo que tendría un tiempo que había un vino nuevo que sería colocado en odres nuevos. Y el odre somos nosotros, porque antes tal vez teníamos un odre, era otro odre, era ese odre que era como una cisterna rota, que salía todo lo que se guardaba, la unción, todo se salía, no permanecía. Pero esta unción del Evangelio verdadero, ella viene y permanece en tu odre, porque ahora tú eres un odre nuevo para recibir el vino nuevo. Damos gracias al Señor por eso, porque esto nos trajo un despertar a una nueva vida, nos trajo un despertar a un sistema espiritual que no lo conocíamos y que camina paralelamente en nuestra mente. Vamos a ver qué dice aquí. Este es el pacto que haré con ellos. Esto él también lo tiene profetizado ya en otros libros, antes del nuevo pacto, porque hebreo ya es el apóstol Pablo que está hablando aquí, que escribió esto, y esto también venía ya profetizado del antiguo pacto. Entonces, en el tiempo de la ley, ¿no? Dice ahora, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Entonces, estas leyes son las leyes espirituales, no son más las leyes físicas que se cumplieron en el antiguo pacto. Y teniendo esto, entonces, nosotros hoy en día tenemos al sumo pastor y sacerdote y apóstol, a nuestro Señor Jesucristo, como pastor sobre nuestras vidas, como pastor sobre nuestras cabezas, como la única autoridad establecida sobre nosotros. Es el Señor. El Señor Jesucristo es la única autoridad que tiene que estar sobre tu cabeza y sobre mi cabeza. Es la del Señor. ¿Ya? Porque fue Dios que te prometió todo esto. Ya hay un propósito que se está cumpliendo en tu vida. Y la promesa del Espíritu era sellarnos cuando nosotros creyéramos a la verdad del Evangelio. Entonces estamos sellados. Y eso es real, eso es real. Así, cada día que pasa, el propio Dios nos lleva en una perfecta victoria. A ti y a mí, el Señor nos guía en perfecta victoria. Tenemos algunas dificultades, pero eso hace parte de la vida, ¿ya? Y en eso Dios nos capacita y en eso Dios nos está perfeccionando. Pero nuestro espíritu está perfecto. Lo que Él perfecciona es nuestra carne.
lo que Él perfecciona en nuestra mente. Pero el Espíritu, así como se lo entregó a Jesús, y Jesús dice que el vino del Padre permanece en la tierra y después retorna al Padre, así nosotros también, como Él, también retornaremos al Padre. Entonces le damos las gracias, muchas gracias al Dios Todopoderoso, porque nos ha ido enseñando cada día diferentes cosas. Cada día vamos mejorando en el conocimiento de la verdad del Evangelio. Y yo le insto a usted de que esté siempre atento a recibir nuevas enseñanzas, porque esto es de revelación en revelación, es de fe en fe, es de gloria en gloria, ¿ya? Entonces usted va a ir cada día también creciendo en el conocimiento de la verdad. Le damos muchas gracias a Dios, gracias también a los hermanos que trabajan aquí con nosotros como equipo, y le damos gracias a usted que está allí atento a las enseñanzas que le podemos traer. No se olvide de suscribirse, no se olvide de colocar allí la manito, no sé, así, porque en algunos países marca hacia abajo, acá abajo, y otras veces marca hacia arriba. Entonces usted no se olvide de estar allí apoyando este ministerio. Le damos muchas gracias por todo ese apoyo que usted tiene sobre nosotros y sobre este ministerio que cada día le enseña edificando en gracia. Ministerio Internacional Edificando en Gracia. Que tenga muy buenas tardes, que tenga una excelente semana, un final de semana maravilloso, tranquilo, con salud, que es lo que necesitamos, ¿no? Y no se olvide usted, porque estamos en tiempos de pandemia, de colocarse todos la seguridad, su máscara, guantes, si usted usa guantes, cuide, lave sus manos, cuídese usted para que usted pueda cuidar a su entorno. Le damos las gracias entonces al poderoso Dios. Gracias y paz. Nos vemos en una próxima mensaje, en un próximo mensaje.